¿Alguna vez te has preguntado qué se siente escuchar un aullido tan largo y profundo que parece arrancar algo de tu alma? Imagina caminar por un pueblo del viejo oeste, donde las calles están vacías, las ventanas cerradas y el aire huele a polvo antiguo. Pero en cada sombra crees ver algo que se mueve. Esta no es una de esas historias de terror que se desvanecen al amanecer. No. Lo que estás por escuchar nació del miedo y la sangre, y de la presencia de un monstruo que todos conocen, pero pocos han vivido para contarlo: el hombre lobo. Dicen que en estas tierras malditas, bajo el cielo abrasado del desierto, las leyendas del viejo oeste no son cuentos para asustar a los niños, sino advertencias para quienes creen que la oscuridad no los alcanzará. Joaquín Murrieta lo sabe bien. Él carga con un pasado que no cicatriza, con promesas rotas y un peso invisible que lo obliga a seguir caminos donde nadie se atreve a poner un pie. Lo que presenció aquí, en este rincón olvidado por Dios, no fue solo el rugido de una bestia, fue el eco de una verdad que jamás debió salir a la luz. Esta noche, entre el viento y el polvo, el peligro acecha y está más cerca de lo que crees. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Mateo Salvatierra hablaba con la voz quebrada, como si cada palabra se le atascara en la garganta. El sudor le corría por las sienes a pesar del aire frío que descendía de la sierra. Detrás de él, la cantina parecía contener la respiración. Ni el tintinear de un vaso, ni el murmullo de los parroquianos, nada. Solo ese silencio espeso que se cuela en los huesos cuando el peligro es más que un rumor. Joaquín Murrieta lo miró a los ojos y vio algo más que miedo. Vio el reflejo de un hombre que había cruzado un límite invisible y ahora no sabía si el regreso era posible. Vacíos por dentro, repitió Murrieta, como probando el sabor amargo de las palabras. Las había escuchado antes, en otros pueblos que ya no aparecían en los mapas. Cuerpos sin alma, despojados no por las balas ni por la miseria, sino por algo que se alimentaba de la esencia misma de los hombres. Y esta vez, las huellas apuntaban a un enemigo que no pertenecía del todo a este mundo. Un hombre lobo, la sombra más antigua y temida de las leyendas del viejo oeste. Aceptó el encargo, aunque sabía que no había oro suficiente para pagar el precio que cobraría esa cacería. Afuera, el viento levantó una nube de polvo que se arremolinó en torno a sus botas, como si la tierra misma quisiera retenerlo. Mateo le indicó el camino hacia La Esperanza, una hacienda minera levantada sobre un cerro de piedra rojiza, con galerías que se adentraban en la montaña como venas oscuras. Algunos decían que allí abajo había pasadizos más viejos que la colonia, túneles usados por misioneros para esconder reliquias y mucho antes por pueblos que adoraban dioses con rostros de bestia. En el trayecto, Murrieta cruzó con figuras que parecían surgir del polvo. Una anciana cubierta con un rebozo negro que le advirtió sin mirarlo que el mal no camina solo. Un joven jinete que pasó a toda prisa con los ojos desorbitados, huyendo de algo invisible, y un perro famélico que lo siguió a distancia hasta que sin razón aparente se dio la vuelta y desapareció entre los matorrales, gimiendo. Cada encuentro dejaba una marca invisible, como si las piezas de un presagio fueran cayendo una a una en su lugar. Al caer la tarde, la hacienda apareció entre el polvo y la roca, rodeada por un muro bajo de adobe y una hilera de cruces clavadas en el suelo, torcidas por el viento. No eran cruces de piedad, eran advertencias. Desde una ventana alta, una mujer lo observaba con un gesto entre el temor y la súplica. Más tarde, sabría que era Clara Valverde, la curandera del lugar,
una mujer perseguida por su propio pasado y que, a escondidas, aún conservaba símbolos grabados en hueso para ahuyentar lo que caza de noche. Mateo lo llevó a la galera principal, donde colgaban faroles de luz amarilla que apenas empujaban la oscuridad. Sobre una mesa cubierta con un mantel áspero, habían extendido un trozo de madera con profundas hendiduras, como si algo con garras de hierro hubiera intentado destrozarla. Junto a ella, un sombrero polvoriento manchado de un color oscuro, ya seco, que nadie se atrevía a llamar por su nombre. «Esto lo encontramos en el barranco a mediodía del último ataque», dijo Mateo, con los ojos clavados en el suelo. «Nadie quiere ir allí, ni siquiera de día». Joaquín acercó la mano a las marcas, sintiendo en la yema de los dedos un frío que no venía del metal ni de la piedra. Era el rastro de algo que había pasado demasiado cerca de la muerte y que todavía estaba hambriento. Afuera, un portón se cerró solo con un golpe seco, y en ese instante, todos en la sala levantaron la vista como si hubieran escuchado el mismo pensamiento. La noche estaba llegando, y con ella lo que habitaba en las colinas. Murrieta respiró hondo, consciente de que cada paso a partir de ahora lo llevaría más cerca de un lugar del que pocos regresaban. Y mientras las primeras sombras se estiraban sobre el patio, supo que no solo estaba siguiendo el rastro de una bestia, sino de algo que había estado esperando por él desde mucho antes de que pusiera un pie en San Álvaro del Desierto. El amanecer no trajo consuelo, sino una luz mortecina que apenas logró arrancar sombras de la sierra. Joaquín Murrieta montó su caballo sin pronunciar palabra, con el peso de una noche sin sueños y el encargo de un hombre que le había dejado más preguntas que respuestas. A su lado cabalgaba Esteban Vargas, un joven vaquero con las manos curtidas y los ojos hundidos, como si cada mirada suya estuviera atrapada en un recuerdo que prefería no nombrar. El sendero hacia las alturas se retorcía como una víbora de piedra, flanqueado por cactus negros que alargaban sus espinas hacia el viento, y rocas afiladas que parecían haber sido talladas para desgarrar carne. El sol subía despacio, abrasando la tierra sin darle calor real. A cada paso, el aire se hacía más denso, más viejo, como si estuvieran atravesando un lugar que el tiempo había olvidado. A media jornada, un silencio súbito detuvo el avance. Allí, entre la arena endurecida, vieron lo que buscaban y temían. Huellas enormes, tan hondas que las garras habían cortado la costra seca de la tierra, dejando bordes astillados como si la misma roca hubiera cedido ante la presión. Eran huellas demasiado grandes para cualquier lobo, demasiado pesadas para cualquier hombre. Esteban se inclinó, tocando la tierra con dedos temblorosos, y su voz salió como un hilo quebrado. «Esas no son huellas de ningún lobo que yo conozca». Murrieta no respondió. En cambio, alzó la vista hacia las crestas y dejó que el silencio se estirara hasta volverse incómodo. Fue entonces cuando llegó un aullido doble, profundo, que se propagó como un eco enfermo rebotando en las paredes de piedra. No era el canto solitario de un animal salvaje. Era un llamado, una respuesta, un diálogo entre dos presencias ocultas. El caballo de Esteban giró la cabeza con los ojos blancos, respirando agitado. El suyo, en cambio, permaneció inmóvil, como si entendiera que retroceder no serviría de nada. En el horizonte, la sierra se abría en un corredor de piedra, donde el viento arrastraba polvo y trozos de hierba seca, formando espirales que recordaban símbolos antiguos. Murrieta había visto esos patrones antes, grabados en huesos y puertas clausuradas, marcas que los viejos de la frontera llamaban sellos de contención, solo que aquí estaban rotos. Siguieron avanzando, y cada curva del sendero traía señales más inquietantes. Ramas quebradas a la altura de un hombre montado, piedras desplazadas, como si algo grande hubiera pasado de noche. Jirones de tela enganchados en espinas. Un zorro muerto yacía junto al camino, intacto,
pero con los ojos abiertos y secos, como si algo hubiera drenado la vida sin tocar la carne. Esteban cruzó una mirada rápida con Murrieta, y el veterano entendió que no haría falta hablar de ello. Ambos sabían que aquello era un rastro más elocuente que cualquier huella. Al caer la tarde, el sendero se estrechó hasta obligarlos a avanzar en fila, con paredes de roca a ambos lados que guardaban un frío extraño, ajeno al calor del día. En algunos puntos, pequeñas cuevas se abrían como bocas oscuras, y en sus entradas se veían piedras pintadas con un pigmento rojizo, ya gastado. Murrieta, sin bajar del caballo, se inclinó para mirar mejor una de esas marcas. Era la figura de un lobo erguido sobre dos patas, con las fauces abiertas hacia una luna deformada. Mi abuela decía que, cuando estas señales empiezan a borrarse, la criatura vuelve a caminar entre nosotros, dijo Esteban, con un temblor que no buscaba disimular. Murrieta fijó la mirada en el horizonte, donde las montañas parecían cerrarse como un portón natural. Más allá, la luz se volvía rojiza y las nubes bajas descendían como un techo de humo. El aullido volvió a escucharse, esta vez más cerca, y con una vibración que hizo que los caballos dieran un paso atrás. No había duda. Aquello los estaba observando, siguiendo cada uno de sus movimientos, esperando el momento exacto para mostrarse. Sin pronunciar palabra, Murrieta aflojó el lazo que sujetaba su rifle a la silla y, con la otra mano, palpó la empuñadura de su cuchillo, no porque creyera que serviría de mucho contra lo que estaba por venir, sino porque, en el desierto, mostrar que uno estaba listo para morir era, a veces, lo único que mantenía a raya a las bestias. El claro se abrió ante ellos como una herida en la montaña, y el viento que lo atravesaba traía un olor agrio, tan denso que parecía aferrarse a la lengua. Lo que quedaba del campamento minero no eran más que jirones de vida, carpas desgarradas que colgaban como piel vieja, ollas volcadas con su contenido convertido en polvo, huellas desordenadas que comenzaban y se desvanecían en seco, como si los hombres hubieran sido tragados por el aire. Sobre las piedras, manchas oscuras, ya secas, formaban dibujos torcidos, rastros que contaban una historia que nadie se atrevería a relatar en voz alta. Bajo la sombra retorcida de un mezquite colgaba un hombre, despojado de aquello que lo hacía humano, las costillas abiertas como alas grotescas apuntando al cielo encapotado. No muy lejos, otro cuerpo yacía con el rostro arrancado, la boca entreabierta y los ojos cristalizados en un espanto sin voz. Esteban dio un paso atrás, tropezando con una piedra, mientras sus manos buscaban el crucifijo que llevaba al cuello. Murrieta no se movió. Había visto la muerte demasiadas veces, pero esta escena tenía un pulso distinto, como si aún estuviera viva, como si el horror no hubiera terminado de retirarse. Una presión invisible le pesó sobre los hombros, tan real como el roce de una mano, tan antigua como las colinas que los rodeaban. Murrieta levantó la mirada y juró que las piedras, en su quietud, lo observaban. El aire estaba inmóvil, pero de alguna parte llegaba un crujido bajo, irregular, como huesos moviéndose lentamente. No era el viento, no era nada que quisiera nombrar. Esteban se inclinó para examinar unas huellas junto a la hoguera apagada. No eran humanas, pero tampoco podían ser de un lobo común. La forma era demasiado alargada, las garras habían rasgado incluso la roca blanda y la profundidad indicaba un peso descomunal. Había más de un rastro, pero se cruzaban entre sí, como si la criatura hubiera dado vueltas alrededor de las víctimas antes de tocarlas. Murrieta reconoció ese patrón, un círculo de caza, un juego cruel antes del golpe final. A pocos metros, un viejo baúl de madera había sido abierto a la fuerza. Dentro no había oro ni herramientas, solo un conjunto de objetos envueltos en tela, medallas religiosas rotas, amuletos de hueso tallado, pequeñas bolsas con polvo de colores y figuras toscas de piedra. Clara Valverde, la curandera,
Le había hablado de esas reliquias una vez, asegurando que no eran para proteger, sino para contener, y que si se encontraban dispersas, significaba que la contención había fallado. El caballo de Murrieta bufó, retrocediendo con las orejas hacia atrás. Los ojos del animal se clavaban en la línea oscura, donde el bosque se cerraba sobre sí mismo. Murrieta siguió esa dirección, y por un instante creyó ver dos puntos amarillentos brillando a la altura de un hombre. Parpadeó y ya no estaban. Pero el silencio que siguió fue peor que cualquier confirmación. «No estamos solos», murmuró Esteban con una voz que apenas fue un soplo. Joaquín no respondió. Caminó hasta el centro del claro, se agachó y tomó un puñado de tierra mezclada con ceniza. La dejó caer lentamente, observando cómo el viento se la llevaba hacia el mismo punto donde las sombras parecían más densas. No era un azar. Todo, desde los cuerpos hasta las huellas, conducía hacia allí. A lo lejos, entre el rumor de la montaña, se coló un sonido que erizó la piel de ambos. Un aullido profundo, prolongado, que se quebró a mitad de camino y fue respondido por otro, más grave, más cercano. Murrieta sintió cómo esa presión en su espalda se hacía más intensa, como si algo invisible estuviera marcando su presencia sobre él. Sin apartar la vista del bosque, se llevó la mano al cuchillo. Sabía que el siguiente paso los acercaría no solo a la criatura, sino a la parte más oscura de lo que él mismo llevaba dentro. Y esa era una batalla que tal vez no pudiera ganar. La noche descendió como un telón pesado, tragándose el último resplandor del día y encerrándolos en un silencio roto solo por el chisporroteo irregular de la fogata. Sin embargo, incluso el fuego parecía inquieto. Las llamas temblaban y el humo se retorcía en espirales erráticas, como si buscara escapar hacia un cielo sin estrellas. El aire estaba cargado, denso, con ese peso invisible que precede a algo que no puede verse, pero que ya está allí. Murrieta lo sintió en la nuca, como el roce de un aliento antiguo que lo conocía por su nombre. Primero llegaron los pasos. No eran los pasos de un hombre, ni el galope de un animal de presa. Eran pesados, pero ágiles, con un ritmo que parecía jugar con la distancia, acercándose y alejándose en un compás que burlaba a los sentidos. Esteban, inmóvil junto a la lumbre, apretó la culata de su rifle hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Murrieta, en cambio, no apartó la vista del límite oscuro donde el monte se cerraba como un muro vivo. Entonces los vio, dos sombras enormes que se movían entre los matorrales, silenciosas como un recuerdo que duele, y en la penumbra dos pares de ojos amarillos encendidos como carbones, fijos en ellos, sin parpadear. No había duda, eran los mismos que habían respondido al aullido en el campamento de los muertos. El corazón del desierto les pertenecía. Cuando salieron a la luz del fuego, el mundo pareció estrecharse. Eran hombres lobo en toda su monstruosa gloria, criaturas que el viejo oeste aprendió a temer mucho antes de que se escribieran las primeras leyendas. De tamaño inhumano, con el pelaje oscuro enmarañado de sangre reseca y tierra, caminaban erguidos, las fauces abiertas mostrando colmillos tan largos como dagas recién afiladas. El hedor que traían consigo no era solo de carne y muerte, sino de una corrupción más profunda, la misma que hace que los animales huyan antes de que algo aparezca. Murrieta levantó la Winchester con la calma fría de quien sabe que la prisa mata. El disparo rompió el aire, rebotando contra las paredes de la sierra y volviendo como un eco multiplicado. El proyectil impactó, pero las bestias no cayeron. Apenas retrocedieron un paso, como si el plomo no fuera más que una piedra arrojada contra la noche. El brillo de sus ojos no se apagó, y en ese destello había algo más que hambre. Había reconocimiento, como si supieran quién era él y lo que había hecho.
Una de ellas soltó un gruñido profundo, grave como una campana rota, y el sonido atravesó la carne hasta llegar al hueso. Esteban quiso disparar, pero Murrieta alzó una mano para detenerlo, no por compasión, sino porque entendía que aquel no era el momento. Las criaturas avanzaban despacio, no con la urgencia de un depredador hambriento, sino con la seguridad de quien ya ha cerrado todas las salidas. El viento cambió, trayendo consigo un susurro apenas audible, como un canto antiguo, roto, que venía de la montaña. Murrieta lo había oído antes, en boca de una anciana que hablaba de pactos sellados con sangre y luna. No eran simples monstruos, eran herederos de algo más viejo, guardianes de una frontera que nadie debía cruzar. Y sin embargo, allí estaban, a un par de pasos de distancia, respirando el mismo aire, esperando que él hiciera el primer movimiento. La fogata crepitó de golpe, lanzando chispas hacia la oscuridad, y por un instante creyó ver, detrás de las bestias, otras siluetas más pequeñas, moviéndose entre los árboles, demasiado rápidas para contarlas. El cerco se cerraba, y en lo profundo del pecho, Murrieta sintió cómo la presión invisible se transformaba en un peso insoportable. Sabía que esa noche no sería una simple cacería, sería una deuda, y él estaba allí para pagarla. ¡Corre! La voz de Murrieta se quebró como un trueno seco en medio de la noche, y no hubo tiempo para preguntas. Ambos se lanzaron hacia la boca oscura de una mina olvidada, una abertura apenas visible entre las piedras, como una herida que la montaña había tratado de ocultar durante siglos. El frío que emanaba de su interior no era el de un lugar sin sol, era un frío que parecía nacer de algo vivo, agazapado en lo profundo. Dentro, el aire estaba cargado de un olor denso a óxido, humedad y tierra podrida, como si la mina hubiera estado respirando en silencio, esperando el momento de cerrar sus fauces sobre ellos. Los túneles eran estrechos, de paredes resbaladizas, y el goteo constante del agua creaba un eco hueco que parecía multiplicar sus propios pasos. Pero entre esos ecos había otro sonido más grave y seco, el roce de garras contra la piedra, un arañazo lento que avanzaba sin prisa, pero sin detenerse. Esteban tropezó en la penumbra, cayendo de rodillas sobre un charco frío. Murrieta no lo dejó quedarse. Allí lo alzó con una fuerza que no venía solo de sus músculos, sino de la certeza de que detenerse significaba entregar el alma. El joven apenas podía respirar, y en sus ojos había algo más que miedo. Había un reconocimiento oscuro, como si aquella mina formara parte de una historia que ya había escuchado y que siempre había deseado olvidar. El pasadizo se abrió de pronto en una cámara más amplia, iluminada débilmente por un agujero en el techo por donde se filtraba una luz pálida, casi lunar. Allí el aire estaba más frío y cada sonido parecía ahogado por un silencio espeso, casi líquido. En el centro de la cámara descansaba un montículo que al principio pareció un montón de piedras, pero a medida que se acercaron, la verdad se reveló. Eran huesos. Huesos humanos y de animales, mezclados en una montaña desordenada, como si el tiempo hubiera borrado la línea entre presa y depredador. Algunos estaban blanqueados y quebradizos, otros aún manchados de un tono oscuro que la luz no lograba disipar. Lo más inquietante no era su número, sino el orden secreto que parecía ocultarse en su disposición. Círculos imperfectos, pequeñas figuras hechas con vértebras y cráneos, símbolos que recordaban a los grabados que Murrieta había visto en las piedras cerca del campamento minero. Eran ofrendas o advertencias, y lo peor, estaban frescas. Esteban dio un paso atrás, pero sus botas hicieron crujir un hueso, y ese sonido rompió el equilibrio de la cámara. Desde el túnel por el que habían llegado, el arañazo de garras contra la piedra se hizo más rápido, más ansioso. Murrieta levantó la mirada hacia el agujero del techo. La luz apenas iluminaba el contorno de un viejo mecanismo de vigas podridas, vestigio de algún acceso abandonado. No era una salida fácil,
pero quizás era la única. Sin embargo, antes de decidir, lo sintió. Esa presión invisible que lo había acompañado desde San Álvaro se hizo más intensa, como si toda la mina estuviera inclinándose hacia ellos. Y entonces el aire cambió. No era solo el olor de la sangre y la tierra húmeda, era otro aroma, más denso, más antiguo, que se colaba en los pulmones y quemaba por dentro el aliento de lo que los seguía, ya demasiado cerca para que la oscuridad pudiera ocultarlo por mucho tiempo. Entre el amasijo de huesos blanqueados y fragmentos rotos, la mano de Murrieta tropezó con algo que no pertenecía del todo a la muerte. Piedras oscuras, lisas por el roce de siglos, en cuyas superficies se dibujaban símbolos grabados con precisión casi ritual. Eran círculos entrelazados, figuras de lobos que sostenían rostros humanos, miradas petrificadas que parecían seguirlo incluso bajo la luz mortecina que se filtraba desde el techo. Al tocarlos, un frío distinto al de la mina recorrió sus dedos. Un frío que no venía de la piedra, sino de aquello que la piedra custodiaba. «Esto es más viejo que el pueblo», murmuró con la voz grave y lenta, como si pronunciara algo que no quería despertar. «No son simples. Animales, son parte de una maldición». Esteban tragó saliva, sus ojos clavados en el suelo, como si temiera que al mirar a Murrieta, las paredes mismas escucharan. Su voz salió baja, apretada por el miedo. Contó que el abuelo de Mateo Salvatierra, mucho antes de que La Esperanza fuera siquiera un nombre en un mapa, había firmado un pacto con lo que llamaban los guardianes de la sierra. No eran hombres, ni espíritus, sino algo intermedio, más viejo que las fronteras, más paciente que el tiempo. Les ofreció tributo para que protegieran la mina de forasteros y saqueadores, un acuerdo sellado con sangre en una noche de luna roja. Desde entonces, mientras el pacto se cumpliera, la sierra guardaría silencio. Murrieta escuchaba en silencio, sintiendo cómo las piezas encajaban. La violencia selectiva, las huellas imposibles, la presencia vigilante que había seguido cada uno de sus pasos. No era cacería al azar, era cobro de deuda. Y ahora, los guardianes habían decidido que la sangre que se les debía volver a fluir. El joven vaciló antes de añadir lo peor. Mateo lo sabía, no los detalles, no la forma, pero sí la leyenda, y la había ocultado, esperando que Murrieta fuera suficiente para romper el ciclo. Era una apuesta desesperada, un intento de entregar a otro al mismo filo que había cegado a tantos antes. En ese instante, un sonido nuevo se filtró desde uno de los túneles laterales, un susurro húmedo, como respiraciones profundas que aspiraban el aire de la cámara. No eran pasos apresurados ni arañazos ansiosos. Era un ritmo constante, grave, como si algo se acercara sin necesidad de esconderse. Esteban dio un paso atrás, pero Murrieta permaneció inmóvil, mirando hacia la oscuridad que devoraba el pasillo. Entre las sombras, creyó ver destellos. No eran ojos amarillos esta vez, sino algo más tenue, más frío, como brasas apagadas que se encendían lentamente. El silencio se tensó hasta volverse insoportable, y en ese momento un crujido seco resonó desde el techo. Polvo y pequeños fragmentos de roca comenzaron a caer sobre ellos. El agujero que dejaba entrar la luz pálida vibraba, como si algo se moviera sobre la superficie. Murrieta levantó el rifle, no con la ilusión de derribar lo que estaba por venir, sino como quien levanta un último juramento. Sentía el peso del pacto no como un eco lejano, sino como una cadena invisible que lo había atado a este momento mucho antes de poner un pie en La Esperanza. Esteban lo miró buscando una respuesta, pero en 1900 el rostro de Murrieta no había promesas. Solo la certeza amarga de que algunos secretos, una vez descubiertos, no dejan salir a nadie con vida.
El aullido retumbó en las entrañas de la mina, como si las paredes mismas lo repitieran una y otra vez, cada eco más grave que el anterior, hasta que el aire se volvió un peso invisible que ahogaba los pulmones. Murrieta sabía que el sonido no solo venía de la garganta de la bestia, era un llamado, un rugido antiguo que atravesaba piedra, hueso y memoria. Ese mismo instante, sin intercambiar una palabra con Esteban, comenzó a preparar la trampa. Encendió antorchas olvidadas en soportes de madera, el aceite reseco ardiendo con una llama que se agitaba nerviosa, proyectando sombras torcidas que parecían moverse por cuenta propia. El calor se mezclaba con el hedor metálico que emanaba de los huesos apilados, creando una atmósfera espesa, irrespirable. La idea era simple, pero arriesgada: obligar a las criaturas a entrar por un pasillo tan estrecho que no pudieran rodearlos. Allí, el combate sería directo, sin escapatoria ni para ellos ni para las bestias. Esteban temblaba mientras vigilaba la oscuridad, su rifle apuntando hacia un vacío que parecía mirarlos de regreso. Murrieta, en cambio, mantenía la calma forjada a base de cicatrices y promesas rotas. Había aprendido que, en momentos así, el miedo era inútil, pero la rabia podía convertirse en un arma. Entonces, las sombras se agitaron al fondo del pasillo, largas y deformes, avanzando con un sigilo imposible para cuerpos de aquel tamaño. El primer destello que vio no fue el de sus ojos, sino el de sus fauces abiertas, la luz de las antorchas reflejándose en colmillos húmedos, curvados como cuchillas de carnicero. El rugido que siguió fue tan cercano que sintió su vibración en el estómago. Murrieta apretó el gatillo a quemarropa. El estampido sacudió la cámara y uno de los hombres lobo cayó de lado con un gemido grave, arrastrando consigo un soporte de madera que crujió bajo su peso. Pero el segundo no cayó. Surgió de la penumbra como un relámpago de carne y pelaje oscuro, embistiendo con la fuerza de una bestia nacida para romper huesos. Con una garra, arrancó de cuajo la antorcha más cercana y la lanzó al suelo, donde el aceite derramado se encendió de inmediato. Las llamas treparon por las vigas podridas, lamiendo el techo y llenando el aire con un humo espeso que ardía en los ojos y en la garganta. El fuego se convirtió en un enemigo más, extendiéndose como si la mina misma quisiera expulsarlos. La luz danzante pintaba las paredes con figuras imposibles, y en cada destello fugaz parecía que había más de una sombra moviéndose entre el humo. El calor era insoportable, y sin embargo, el frío que emanaba de la criatura seguía allí, pegado a la piel como un recordatorio de que nada de lo que ardía podría detenerla. Esteban retrocedió, tosiendo, mientras Murrieta buscaba otra oportunidad para disparar. Pero la bestia no se lanzaba de enfrente, se movía de un lado a otro, como si conociera el terreno mejor que ellos, como si la mina fuera su madriguera y el fuego parte de su juego. El humo comenzaba a ocultar todo, y entre las llamaradas Murrieta alcanzó a distinguir algo que lo heló más que los colmillos. Marcas grabadas en las vigas superiores, medio ocultas por el hollín, idénticas a las que había visto en las piedras de las ofrendas. No eran simples adornos, eran sellos, sellos que el fuego estaba destruyendo. La criatura pareció notarlo también, y en ese instante el rugido que lanzó no fue de furia, sino de triunfo. Murrieta entendió que si las llamas continuaban devorando la madera, lo que estaba encerrado allí desde hacía generaciones ya no tendría ningún muro que lo contuviera, y que quizás el hombre lobo frente a ellos no era el único guardián acechando en la oscuridad. El humo se arrastraba por la mina como un animal vivo, buscando colarse en cada grieta, aferrándose a la piel y a los pulmones. El calor del fuego aún palpitaba detrás de nosotros, pero lo que teníamos enfrente helaba la sangre. Esteban y yo apenas habíamos dado 3 pasos hacia la salida, cuando las sombras se abrieron para mostrarla.
La criatura que quedaba, más grande, más lenta, pero con una mirada que no pertenecía a este mundo. Sus ojos brillaban como brasas húmedas en la penumbra, y su respiración era un rumor grave, como si arrastrara siglos de hambre en cada exhalación. El polvo y el olor a hierro nos envolvían. Las huellas de la bestia estaban frescas, profundas en la tierra negra, como si cada paso quisiera dejar un recuerdo imborrable. No era la primera vez que me enfrentaba a algo imposible, pero aquel instante tenía un peso distinto, como si todas las pérdidas que había cargado hasta entonces hubieran decidido volver para presenciar mi final. Esteban apretó los dientes. Vi en sus ojos el mismo miedo que me había acompañado desde la primera noche en que escuché aullar más allá de las colinas. Él llevaba un revólver temblando en la mano, pero yo sabía que esas balas, por muchas que fueran, no bastarían. El aire estaba cargado, no solo de humo, sino de algo que hacía que los huesos dolieran y que la voz de uno se apagara antes de salir. Me lancé hacia adelante, antes de que el monstruo pudiera abalanzarse. Sentí el cuchillo largo en mi mano, como una extensión de mi propia rabia. Apunté directo al pecho cubierto de pelo áspero, y cuando la hoja atravesó la carne, un latido roto vibró contra mi palma. El alarido que soltó no era de este mundo. Resonó en las paredes de la mina, arrastrando consigo ecos antiguos, como si cada grito fuera también el de otros que habían caído antes. Pero no cayó sin cobrar su precio. Sus garras me alcanzaron el hombro con una fuerza brutal, desgarrando carne y tela como si fueran papel. El dolor me nubló la vista, pero no solté el arma. Lo vi tambalearse, lo vi ceder ante el peso de siglos y finalmente desplomarse sobre la tierra ennegrecida, con los ojos aún abiertos, fijos en mí como si hubiera dejado algo suyo dentro de mi alma. Esteban me sostuvo antes de que mis rodillas tocaran el suelo. Mi respiración era un vaivén de fuego y frío. Afuera, el viento golpeaba la entrada de la mina, trayendo consigo un rumor que no era viento, un murmullo lejano, como si las piedras recordaran mi nombre y quisieran advertirme que aquello no había terminado. Sentí el pulso acelerado en mis sienes y supe que, aunque esa bestia había caído, la huella de su presencia seguiría viva en el polvo, en las paredes, en mi herida y en el silencio que empezaba a crecer a nuestro alrededor. Porque en el desierto del viejo oeste, algunas muertes no cierran ninguna historia, solo abren la puerta a lo que espera en la oscuridad. Al amanecer, la luz apenas rozaba el horizonte y, sin embargo, todo parecía más oscuro que en la noche. Murrieta y Esteban bajaron de la sierra con el peso de la mina aún sobre sus hombros, cubiertos de hollín, polvo y esa sangre seca que ya no sabes si es tuya o de algo que nunca debió existir. Mateo los esperaba en la entrada de la hacienda, pero no preguntó nada. No hizo falta. En los ojos de Joaquín había un brillo apagado, como si hubiera visto algo que ninguna plegaria puede borrar. Mateo lo entendió sin palabras. La deuda con la montaña, con aquello que respira entre sus grietas, seguía intacta. El aire estaba inmóvil, pesado, como si todo el valle contuviera la respiración. Y entonces ocurrió. Desde la profundidad de la sierra, un aullido solitario cortó el silencio. No era el canto de un lobo común, sino una voz larga, húmeda, cargada de memoria y hambre. Un instante después, otra respuesta llegó desde más lejos o más cerca. Era imposible saberlo. Joaquín montó su caballo despacio, sintiendo cada hueso protestar. La herida en su hombro ardía como si algo latiera dentro, algo que no era suyo. Lo vi apretar la mandíbula antes de hablar, y su voz salió baja, seca. Esto no ha terminado. La cacería apenas empieza. Nadie se atrevió a seguirlo cuando se alejó al trote, levantando polvo que se mezclaba con la neblina tenue del amanecer. El eco de los cascos parecía resonar más de la cuenta, como si algo los repitiera desde abajo, desde las raíces mismas del desierto. Yo juraría que la tierra, por un instante, se movió,
porque todos queremos creer que las cosas terminan cuando las dejamos atrás. Pero hay presencias que no se marchan. No las entierras, no las matas, no las olvidas. Solo aprenden a esperar. Esa criatura, ese pedazo de sombra con colmillos, no había sido destruida. Había vuelto a las grietas, arrastrándose bajo la tierra seca, buscando un hueco donde el sol no alcance. Quizá regrese con la próxima tormenta, o quizá nunca se fue. Lo supe en ese momento. Joaquín no guarda silencio por miedo, lo hace para protegernos, porque hay verdades que, una vez dichas, encuentran el camino hasta tu puerta. Él carga con recuerdos que muerden, con promesas rotas que sangran incluso después de cumplidas. Y cada noche cuando el viento sopla desde la sierra, debe escuchar esos aullidos que se mezclan con su propio nombre. Un día alguien abrirá esa mina de nuevo, y ese día el polvo no será lo único que salga. Tal vez ya haya empezado. Tal vez, mientras lees esto, el viento que golpea tu ventana no sea viento. Tal vez esos pasos que juraste escuchar no son un sueño. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.